Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Paco Ros, soy cirujano, soy profesor de la Unidad Predepartamental de Medicina aquí en la Universidad Llame I de Castellón y soy investigador en neurociencias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la doctora María Semetiel la invitación, la amable invitación para que este año pues, pueda participar en la jornada de divulgación. Unas jornadas que creo que son sumamente interesantes, no solo para todo aquel que se quiera acercar a saber un poquito más de ciencia, sino también para todos nosotros que día a día estamos en el laboratorio y que estas jornadas pues, nos permiten acercarnos un poco más a explicar lo poco o lo mucho que sabemos de cada uno de nuestros temas. En nuestro caso, digo nuestro caso porque yo soy el que presenta, pero hay varias personas que luego presentaré que me han ayudado a realizar este trabajo. Hemos dividido el stand pues, con una serie de actividades y vídeos y demás. Principalmente pues, son pequeñas charlitas en las cuales hablaremos de conceptos fundamentales del sistema nervioso, hablaremos también de patologías del sistema nervioso, hablaremos de mitos que se tienen sobre el sistema nervioso y sobre un poquito de historia, ¿no? Cómo ha contribuido la neurociencia española, o mejor dicho, la neurociencia española a partir de Santiago Ramón y Cajal. Bien, en esta charla hablaré fundamentalmente de conceptos básicos del sistema nervioso. ¿Qué sabemos o qué es para nosotros el sistema nervioso? Pues si se preguntase para qué sirve el sistema nervioso, pues creo que estaríamos de acuerdo en que me diríais, bueno, pues Paco, pues el sistema nervioso es el que me permite el que yo coja un libro, haya letras y sea capaz de interpretar esas letras, ¿no? O sea, las letras, pues la información de esas letras es captada por mis ojos, que de alguna manera llegan al cerebro y el cerebro interpreta que una letra con forma de A realmente es una, con la L con la A significa la, ¿vale? También interviene en el oído, es decir, es el que nos permite pues escuchar música, interpretar esos sonidos que cuando llegan son captados a través del conducto auditivo externo o luego interno, es decir, a través del oído, que mi sistema nervioso interprete que realmente eso es música, que el sonido me gusta, que no me gusta, que está alto, que está bajo. Interviene también el olfato, es el que me permite que cuando llega la famosa floración de fija, pues yo pueda ir por los campos, pueda sentir ese olor tan característico, es el que me permite saber si un alimento está caducado o no está caducado, es el que me permite saber si un olor es agradable, si es desagradable. Sentido del gusto, que me permite saber si un alimento es salado, si es dulce, si me gusta, si no me gusta. Y el tacto. Tacto que es el que pues, me permite sentir las caricias, el que me permite dar las caricias, el que me permite el que yo sea capaz con total precisión, por ejemplo, de coger objetos pequeños, ¿vale? Sin embargo, no podemos basar nuestro sistema nervioso en algo que sea puramente sensorial. Quiero decir, imaginemos, por ejemplo, esta situación, que es una situación totalmente cotidiana. Nosotros tenemos a un emisor, es un profesor, profesora, que le dice al estudiantado, pues para mañana quiero que escribáis en la libreta que para mañana tenéis que hacer los deberes, ¿no? El estudiante lo que hace es que ese sonido, que es la voz del profesor o profesora, lo capta a través de sus oídos, que en su cerebro se procesa y lo interpreta para que su mano escriba en la libreta traer los deberes, ¿vale? Estas son unas actividades cotidianas en las cuales el sistema nervioso está implicado. Sin embargo, no podemos hablar, como decía, del sistema nervioso como algo en lo cual solo estén implicados los órganos sensoriales. Solo esté relacionado con la vista, solo esté relacionado con el olfato, con el gusto, con el tacto, con el oído. Si os dais cuenta, si nos damos cuenta, este sistema nervioso
está implicado o llega a todas las áreas del cuerpo, ¿vale? Aquí tenéis pues el cerebro, los ojos, la médula espinal y veis cómo a partir de aquí tengo todo un conjunto de nervios, como si fuese un cableado, como si fuese a partir de toda una central eléctrica que todos los cables van por todo el cuerpo, ¿vale? Pues todos estos cables forman parte de este sistema nervioso, ¿vale? Ahora definimos de qué parte del sistema nervioso. Aquí lo que veis, que no aparece para lo veréis, latiendo es el corazón, ¿vale? El corazón obviamente también tiene que estar inervado, tiene que recibir una inervación que le permita, pues, contraerse de manera adecuada. Ahora bien, como decía, no podemos hablar solo del sistema nervioso como relacionado con los sensoriales, puesto que el sistema nervioso está implicado en todas nuestras actividades cotidianas, incluso en aquellas las cuales yo no soy consciente de realizar. Ejemplo, en el corazón. ¿Veis aquí esta serie de nervios que llegan e inervan el corazón y que permiten que el corazón lata continuamente? Si no existiesen estos nervios, el corazón no podría latir y el paciente, pues en algunos casos, tendría un tipo de patología. En otras, si no se detecta a tiempo, pues el paciente fallece, ¿vale? Otro caso menos dramático, el que yo tenga el sistema digestivo, ¿vale? Si yo no tuviese inervado, no tuviese nervios que llegan a todo este sistema digestivo, cuando yo cojo una manzana y yo me la como, ese trozo de manzana se paralizaría en el sistema digestivo, se paralizaría a nivel del esófago, se paralizaría a nivel del estómago. No se podría digerir, ¿vale? Ahora bien, ¿soy yo capaz, igual que soy capaz de coger un objeto, igual que yo soy capaz de oler una flor, igual que yo soy capaz de ser consciente de que estoy escuchando música, soy capaz, por ejemplo, de parar el corazón? ¿Soy capaz de detener la digestión? Obviamente no. Entonces, el sistema nervioso va a estar implicado en movimientos que son tanto o actividades que son cotidianas, tanto voluntarias como involuntarias. Constantemente el sistema nervioso está activo, ¿vale? Incluso en aquellas situaciones en las cuales yo no soy consciente de ello. Ahora mismo, los cuales yo os estoy hablando, no solo mi sistema nervioso está implicado en en mandar la orden a mi boca de que se mueva, se abre y se cierra y que vaya emitiendo los sonidos que vosotros captáis. No soy consciente, o sea, no solo actúa también para que el área del lenguaje esté activada y que yo pueda decir las palabras precisas, sino también está activo de tal manera que si ahora mismo alguien llamase fuertemente a la puerta, yo reaccionaría. O si apareciese un león, se abriese la puerta y apareciese un león, yo saltaría por la ventana. Estos movimientos en los cuales yo no soy tan consciente como en el caso de que tenga que coger un objeto o tenga que oler una flor y demás, son movimientos involuntarios, ¿vale? El caso más típico es el corazón o el sistema digestivo, por ejemplo. Hay movimientos en los cuales la capacidad de reacción es mayor, es decir, que yo diga, vale, voy a pensar que tengo que coger el objeto. Pues cojo mi cerebro, le manda la información a mi mano para que yo coja el objeto, ¿vale? El procesamiento va a ser muy rápido, ¿vale? La cosa es que yo sea consciente de que tengo que realizar ese procesamiento. Y el procesamiento de la información, el manejo de información es tan rápido como que si yo, como digo, viese a un león que apareciese mismo por la puerta, yo no tengo que pensar, vale, voy a desfilar a mis piernas que se activen para salir corriendo, ¿vale? Sino que rápidamente, sin yo ser consciente de ello, o creer que no soy consciente de ello, que ese es otro punto, yo me activase y saliese corriendo. O si ahora mismo yo estuviese aquí hablando y sin querer tocase un objeto que está muy caliente, yo rápidamente apartaría la mano, ¿vale? Yo no soy consciente de haberle dicho de que mi cerebro le mande la información a mi mano de que se mueva, ¿vale? Por tanto, el sistema nervioso va a actuar, como digo, en todas nuestras actividades cotidianas, aun cuando no seamos conscientes de ellas. Para ello vamos a vivir el sistema nervioso para que sea capaz de llevar a cabo todo este proceso y que actúe en nuestra vida cotidiana,
vamos a dividir el sistema nervioso en dos partes. Un sistema nervioso central, que como si fuese la central eléctrica, y otro que es este sistema nervioso periférico, que es aquellos cablecitos que a través de la central eléctrica llegan a dotar de electricidad a todo el pueblo, ¿vale? Esta central eléctrica, este sistema nervioso central, está constituido por un conjunto de una serie de partes, ¿vale? Que ahora veremos, que son el cerebro, la protuberancia puente, el cerebelo, ¿vale? La médula espinal fundamentalmente. Pues si nos fijamos, vemos que a partir de esta médula espinal, que aquí está en verde, ¿vale? Ya veis un poco ese blanquecito, salen toda una serie de ramificaciones, toda una serie de nervios, un cableado que llega a todas las partes del cuerpo, ¿vale? Esto me permite, como veis aquí, esto me permite que todas las partes de mi cuerpo sean capaces, o que yo sea capaz de transmitir la información a todas las partes de mi cuerpo y que yo sea capaz de recibir información a todas las partes de mi cuerpo. Ejemplo, el que yo coja la vela y ponga el dedo encima. Si yo pongo el dedo encima de la vela, los cablecitos, los nervios que llegan hasta la punta del dedo índice, en este caso imaginemos que es el dedo índice, los cablecitos que llegan hasta la punta del dedo índice, los nervios, cogen esa información y la transmiten al cerebro para que el cerebro le mande la información motora al dedo índice que le diga, músculos del dedo índice, apartaros de ahí, ¿vale? Esta información que yo he tardado segundos en contaros realmente ocurre a una velocidad estratosférica de milisegundos, ¿vale? Sin que yo sea consciente de ello. ¿Bien? Por tanto, como digo, sistema nervioso central, que será como la central eléctrica, sistema nervioso periférico, que son los cablecitos, ¿vale? Que transmiten esa electricidad a todo el cuerpo. Dentro del sistema nervioso central voy a diferenciar una parte que es el encéfalo o cerebro, que está constituido por diferentes lóbulos, que está constituido también, veis que todo, puedo ver que el cerebro está como arrugado, hay gente que lo asemeja y es un símil bastante correcto a una nuez, ¿vale? Que está muy arrugadito. Esa manera que esté arrugadito es bastante típico del sistema del cerebro humano y es el que dota de esa capacidad intelectual superior al ser humano frente a otras especies, ¿vale? Luego también observamos como hay diferentes lóbulos, observamos circunvoluciones, que son estas de aquí, observamos una serie de surcos, ¿vale? Pero también no solo a nivel del cerebro, forman parte del sistema nervioso central, sino que también tenemos otras estructuras que forman parte del sistema nervioso. Aquí vamos a ver la protuberancia o puente, aquí vemos el cerebelo, ¿vale? Aquí vemos el cerebelo, como decía, en una visión posterior. Aquí vemos la protuberancia o puente, ¿vale? Y ya se continúa todo con la médula espinal. Esta médula espinal irá por dentro de la columna vertebral, va a estar protegida por la columna vertebral. Y a ambos lados de la columna vertebral, entre una vértebra y otra, ¿vale? Voy a observar cómo salen una serie de cables, una serie de nervios para inervar los miembros superiores, los miembros inferiores y demás, ¿vale? En cuanto al cerebro, como podemos ver aquí, se encuentra protegido por un conjunto de huesos que recibe el mismo nombre que los lóbulos del cerebro. Me explico. Existe un hueso frontal que, por así decirlo, tapa el lóbulo frontal. Existen dos huesos parietales que tapan los lóbulos parietales. Existe un hueso occipital, como ahora veremos, que tapa el lóbulo occipital. ¿Vale? Se me ha olvidado mencionar. No, vale. Y si yo quito, lo que voy a observar es el cerebro, ¿vale? Dentro de este cerebro observo dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que estamos viendo el paciente de frente, ¿vale? Con lo cual su derecha es mi izquierda, su izquierda es mi derecha. Bien, este cerebro, como digo, presenta dos hemisferios. Antiguamente se pensaba que cada uno de estos hemisferios iba a intervenir de manera diferente en las funciones, ¿vale? O sea, había personas que tenían un cerebro o una predominancia del cerebro del llamado hemisferio derecho, otra del izquierdo, ¿vale? Eso lo trataremos de dejar de incógnita en el tema de los neuromitos, de los mitos del sistema nervioso. En cualquier caso, para esta charla vamos a definir
qué funciones principales o en qué funciones principales intervienen estos lóbulos. Dentro de estas funciones encontramos nuestros lóbulos, lóbulo frontal, que es el más anterior. Lo que estáis viendo aquí es como se me veis a mí en lateral, ¿vale? Entonces, esto es frontal, esto es parietal, perdón, esto es temporal, que está relacionado con el oído, y por detrás occipital, ¿vale? Bien, el lóbulo frontal va a estar relacionado con las capacidades ejecutivas, con la planificación, con la capacidad que yo tengo de tomar decisiones. Y no solo eso, sino también en mi capacidad de lenguaje. Personas que tienen alteraciones en el lóbulo frontal tienen alteraciones del lenguaje. También en mi capacidad motora, y mi capacidad de relacionarme con los demás, y en las emociones, en que yo sea capaz de expresar tristeza, alegría, temor, sorpresa. El lóbulo temporal, que lo tengo aquí, va a estar relacionado fundamentalmente con la memoria. Alteraciones del lóbulo temporal están implicados con alteraciones de la memoria. También con el procesamiento auditivo, como os he dicho, este lóbulo temporal está relacionado o está, por así decirlo, a la altura del conducto auditivo, ¿vale? Entonces, a ese nivel, ¿vale? Hacia arriba va el conducto, ¿vale? Hacia ese nivel lo que yo voy a observar es que este lóbulo temporal está implicado en procesamiento auditivo y también el procesamiento del lenguaje. Es una cosa diferente a que yo sea capaz de hablar. Es decir, yo puedo, por ejemplo, entender lo que me dices, en cuyo caso yo el lóbulo temporal lo tendré intacto, pero sin embargo no ser capaz de articular palabra, con lo cual puedo tener una alteración en el lóbulo frontal. Lóbulo parietal, ¿vale? Los lóbulos parietales están implicados fundamentalmente, el lóbulo occipital está implicado principalmente en que yo sea capaz de ver, ¿vale? En el sistema visual. Y por último, lóbulos parietales, que los veo aquí, que están implicados fundamentalmente en que yo sienta dolor, que yo tenga frío, que yo tenga calor, ¿vale? En las sensaciones, que tenga cosquillas. En cuanto al sistema nervioso periférico, hemos dicho que es como este cableado, ¿vale? Cableado, cables que salen a nivel del cerebro, cables que salen a nivel de la médula espinal, ¿vale? Todos estos cables pueden ser cables que inervan de alguna manera, por ejemplo, miembros superiores, miembros inferiores, o otra serie de nervios que inervan y que controlan de manera involuntaria los órganos, ¿vale? Que controlan que yo pueda respirar sin ser consciente de estar respirando, que controlan que yo sea capaz de que el corazón me lata, sin que yo sea consciente que me está latiendo, que controlen el que yo sea capaz de digerir los alimentos, sin que yo sea capaz, o sea, yo sea consciente que estoy digiriendo los alimentos, ¿vale? Y por otra parte tenemos, como digo, nervios como estos que tengo aquí, que van a los miembros superiores y miembros inferiores, que no solo inervan músculos, sino que también inervan la piel, lo cual me permite, como digo, al tener inervación no solo de músculos, sino también de piel, me permite que cuando yo toco algo que está frío, esa información llega a través de los nervios sensitivos hacia el sistema nervioso central, cerebro medioespinal, que procesa la información y le mandan la orden a partir de estos cables, de estos nervios, a mi mano de que se aparte, ¿vale? Esto, como digo, bueno, esto es el sistema nervioso periférico, ¿vale? Vemos los diferentes cableados, veis aquí que tenemos todo un conjunto de nervios que van a llegar hacia la vista, hacia el olfato, hacia el gusto, hacia el corazón, hacia el sistema digestivo, hacia miembros superiores, hacia miembros inferiores, ¿vale? Toda esta serie de nervios que veis aquí, ¿vale? Salen principalmente a nivel de la médula espinal, ¿vale? A ambos lados de la columna vertebral. Por eso, cuando una persona sufre una fractura a nivel de la columna vertebral, como al esta, por ejemplo, si veis aquí que está saliendo estos nervios a nivel de C6, o sea, a nivel de las vértebras cervicales, ¿vale? Si existe, por ejemplo, un pinzamiento a nivel de estas vértebras cervicales, por eso el paciente se queja de que tiene pérdida sensitiva en el brazo o que le duele el brazo o demás, ¿vale?
Si existen, por ejemplo, una inflamación de los nervios de la pierna, ¿vale? A este nivel, por ejemplo, lo que ocurre es que el paciente se queja de que le duele la pierna, ¿vale? Que tiene una ciática, ¿vale? Es incapaz de deambular, es incapaz de caminar de manera correcta, ¿vale? Bien, luego vamos a hablar un poquito de cómo podemos clasificar dentro de este sistema nervioso central y periférico, cómo podemos o cuáles son las principales estructuras que intervienen. Pues bien, la unidad funcional típica del sistema nervioso es la neurona, ¿vale? Mira, aquí tenemos una neurona, ¿vale? Aquí tenemos diferentes neuronas que tienen morfologías muy diferentes, ¿vale? Dependiendo de la zona del cerebro en la que se encuentren, ¿vale? Entonces, tengo una neurona que tiene un cuerpo y tiene una serie de prolongaciones. Una recibe el nombre de dendritas, otra recibe el nombre de axones. Los cuerpos se encuentran dentro de la médula espinal y también a nivel del cerebro, ¿vale? Este es un ejemplo muy típico. Veo aquí la médula espinal, veo aquí la neurona, que es una neurona motora. Neurona motora, ¿qué quiere decir? Tenemos neuronas motoras y neuronas sensitivas. Las sensitivas reciben la información del cuerpo, la información del exterior. Si yo tengo frío, si yo tengo calor, si estoy tocando algo esté caliente, si estoy tocando algo está frío, ¿vale? Y esa información es transmitida por estas neuronas, que reciben el nombre de motoneuronas, cuyo cuerpo está dentro de la médula y cuya prolongación o axón está fuera, sale fuera de ella, ¿vale? Y llega a través de diferentes conexiones, llega hasta, pues, la mano, ¿vale? Los músculos de la mano, los músculos del pie, ¿vale? Y le mandan la información, pues, si tengo frío, de que salga corriendo. Si tengo calor, por ejemplo, pues que me pare, ¿vale? Si estoy tocando caliente, por ejemplo, de que aparte la mano y demás. Estas neuronas yo las puedo analizar al microscopio, ¿vale? Esto es algo que nosotros hacemos de manera cotidiana. ¿Para qué sirve el analizar del microscopio y las neuronas? Pues yo puedo coger el cerebro, como ahora veremos, lo puedo cortar en lonchitas, ¿vale? Y las tiño, ¿vale? Igual que vosotros, o sea, imaginaos, por ejemplo, estas libretitas que existen, ¿no? O sea, que tú, por ejemplo, puedes dibujar en algo, en tinta blanca, y cuando tú le echas un líquido, de repente se tiñe de verde, de amarillo, lo que sea. Pues esto es igual. Yo cojo el cerebro, lo corto, yo puedo observar, o sea, no puedo, si lo miro en el microscopio no veo nada, porque no está teñido, y yo tengo que teñirlo, ¿vale? Pues bien, cuando yo tiño puedo ver, pues, estas neuronas, que es una neurona con su cuerpo, con su prolongación, ¿vale? Y todo este conjunto de prolongaciones, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿O para qué me sirve esto? Pues me sirve, pues, para estudiar las conexiones entre las diferentes neuronas. Me sirve para estudiar la morfología de neuronas. Y me sirve a nivel patológico para saber si comparo, por ejemplo, un animal que no tenga ninguna alteración con otro nivel que tenga alteración en el sistema nervioso, si tiene más neuronas, si tiene menos neuronas, si esas neuronas tienen una morfología diferente, si esas neuronas, por ejemplo, acumulan algunas sustancias, ¿vale? De todo esto me sirve el poder ser yo capaz de estudiar al microscopio estas neuronas. También estas neuronas se van a ir agrupando. A nivel de cerebro se agrupan formando lo que se llaman núcleos, ¿vale? Pues alguna vez hemos oído hablar de, pues, tienen que meter un electrodo a nivel del núcleo subtalámico, por ejemplo. O aquellos que tengáis un poco más de conocimiento de neurociencia, pues cuando habéis oído hablar de el tracto óptico, ¿vale? Es donde va la información que se procesa o que se recibe a nivel del nervio óptico que está por detrás de los ojos, ¿vale? O tiene una inflamación a nivel de los ventrículos, ¿vale? Se han agrandado los ventrículos laterales, ¿vale? Pues esto. O tiene una alteración a nivel de caudal del putame que está relacionado con alteraciones motoras. O está relacionado con el hipocampo, con el hipotálamo, ¿vale? El hipocampo, por ejemplo, está, como veis aquí, forma parte del lóbulo temporal y, por tanto, está más relacionado con la memoria, ¿vale? Y luego, pues la sustancia gris no son sino estas, sustancia gris, sustancia blanca. La sustancia gris está constituida por los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca por los axones de estas neuronas. Bien, ¿cómo se comunican las neuronas? Pues el método de comunicación de las neuronas es por estímulos eléctricos, es decir, ellos van mandándose descargas la una a la otra, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, el juego este que hemos jugado todos en la infancia y que
si algún niño o niña me está escuchando, pues seguiréis jugando, en el cual haces un corro y pones tu mano derecha, por ejemplo, sobre la mano izquierda de tu compañero, o tu amigo o amiga, y tu mano izquierda debajo de la del otro. Cuando tu compañero choca su mano contigo, tú chocas tu mano con la de tu compañero que tienes a la izquierda, ¿vale? Esto, que eso no, estamos transmitiendo, es decir, aunque os parezca un poco tonto, pero es un ejemplo en el cual yo estoy transmitiendo información. Pues esto es lo que hacen las neuronas, van transmitiendo información de una a otra, ¿vale? Hasta que llegan al sistema nervioso central o al cerebro y el cerebro a los músculos o a la piel, ¿vale? Entonces, este tipo de información, el que se transmite a nivel de estímulos de impulsos eléctricos, entre una neurona y otra no conectan entre sí, ¿vale? Si yo observo la neurona y observo la neurona que está pegada a ella, ¿vale? Nunca están juntas, ¿vale? Hay una separación entre ellas. Esa separación, esa conexión entre una neurona y la otra es lo que se conoce como sinapsis. La manera en la cual el impulso eléctrico se transmite de una neurona a otra es por los neurotransmisores, ¿vale? Neurotransmisores que yo los puedo encontrar, como dice aquí, a nivel del músculo liso, a nivel del corazón, a nivel del riñón, a nivel del sistema endocrino, ¿vale? A nivel también de para enervar la musculatura, ¿vale? Bien, todas estas neuronas pueden conectar entre ellas estableciendo sinapsis. Las diferentes partes de la neurona, a nivel del soma, a nivel de las dendritas, a nivel de los axones. Ahora bien, estos neurotransmisores realmente, ¿qué son? Los neurotransmisores son las sustancias químicas que crea mi propio cuerpo y que son capaces de transmitir la información de una neurona a otra neurona. ¿Bien? Entonces, cuando le llega el impulso eléctrico a esta neurona lo que hace es que libera el neurotransmisor al espacio que existe entre esta neurona y la siguiente neurona capta esta información, o sea, este neurotransmisor, y lo traduce como un impulso eléctrico. Y así le llega hasta el otro, a nivel del axón y demás. Luego, vamos a poner un ejemplito. Bien, ¿veis aquí? Aquí tengo el soma. Bueno, aquí tengo los neurotransmisores que se encuentran a nivel del axón y estas son las dendritas de la neurona siguiente. Pues bien, a este nivel se liberan los neurotransmisores que tengo aquí, ¿vale? Son captados por las dendritas que lo traducen en un impulso eléctrico que van por todo el axón hasta que llegan al final y este impulso eléctrico hace que esta neurona libere neurotransmisores. Neurotransmisores seguro que os suenan algunos. Dopamina, noradrenalina, acetilcolina, adrenalina, GABA, serotonina, las endorfinas, ¿vale? Todo esto que dice, vengo en el gimnasio y he liberado muchas endorfinas, ¿vale? Lo que está liberando son neurotransmisores. ¿Qué es lo que ocurre cuando no existe este neurotransmisor o existe algún tipo de patología? O sea, o no existe el neurotransmisor, ya sea porque no exista como tal o exista una disminución de estos neurotransmisores. Pues mirad, algo muy típico es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, este es un corte que se realiza a nivel del área que está implicada en la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Que es el nombre de sustancia negra. Y el nombre de sustancia negra porque yo, si cojo el cerebro de un paciente que no tenga enfermedad de Parkinson y un paciente con la enfermedad de Parkinson, justo en este área, en este conjunto de somas o de cuerpos neuronales que se agrupan aquí, ¿vale? Lo que yo voy a observar es que todas son negras, acumulan mucho un pigmento que es negro. Cuando estas neuronas mueren, como ocurre en el caso de un paciente con enfermedad de Parkinson, lo que voy a observar es que estas neuronas, esta zona deja de estar negra. ¿Por qué? Porque tiene pocas neuronas que estén teñidas de negro, ¿vale? Lo que se llama sustancia negra, ¿vale? Entonces, un paciente con enfermedad de Parkinson, esta sustancia negra no va a ser tan negra, va a ser más blanquecina. Ahora bien, como existen menos neuronas en la sustancia negra, estas neuronas de la sustancia negra están especializadas en liberar un neurotransmisor que está implicado en el movimiento, que es la dopamina, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Como existen muchas menos neuronas, existen mucho menos neurotransmisores que puedan ser captados por otras neuronas, con lo cual se ralentiza el movimiento. También va a estar implicado esta pérdida neuronal con la acumulación de una serie de inclusiones dentro de las neuronas que se llaman cuerpos de Levy, pero bueno, esto da igual. Lo que quiero que el mensaje que transmitir es
que muchas de las alteraciones que yo veo en el sistema nervioso vienen implicadas por alteraciones en estos neurotransmisores, que son fundamentales para que la información se pueda transmitir, ya sea hacia el cerebro o ya sea desde el cerebro hacia órganos como el corazón, médula adrenal, sistema digestivo, pulmones y músculos miembros superiores, músculos miembros inferiores, ¿vale? Cuando existen alteraciones de estos neurotransmisores, pues acontecen patologías como es el caso de la depresión, como es el caso de la enfermedad de Parkinson, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Finalmente, queremos hablaros un poquito del concepto de que cuando uno habla del sistema nervioso, no tiene que pensar en el sistema nervioso como un sistema en el cual la principal célula o la única célula sea la neurona. Para que la neurona pueda llevar a cabo su función de manera adecuada, están implicados otro conjunto de células que no son tan conocidos para la población en general, pero que sí en esta charla introductoria nos gustaría que conocieseis, ¿vale? Porque algunas de estas células son objeto de nuestro estudio. Mirad, un concepto que no sé si hemos oído hablar de él es el concepto de barrera hematoencefálica. Como he dicho, pensad que si a mí me falla el corazón, me pueden trasplantar el corazón. Si a mí me falla los pulmones, me pueden trasplantar los pulmones. Yo puedo vivir sin un oído, yo puedo vivir sin oler, yo puedo vivir sin hablar, yo puedo vivir sin una mano. Pero yo no puedo vivir sin cerebro ni me pueden trasplantar el cerebro. Por tanto, el principal órgano vital es el sistema nervioso y más concretamente, como hemos dicho, esta central, que es el cerebro. Bien, el cerebro es un órgano inmunoprivilegiado. ¿Qué significa este palabra de inmunoprivilegiado? Inmunoprivilegiado quiere decir que tiene que tener unos privilegios que no tiene el resto del cuerpo. ¿Esos privilegios en qué se traducen? ¿Cuáles son estos privilegios? Los privilegios es que el cerebro está aislado del resto del torrente sanguíneo del cuerpo, ¿vale? Es decir, cuando hay sustancias de mi cuerpo que pasan por la sangre de mi cuerpo que pueden pasar al cerebro y otras sustancias que no pueden pasar al cerebro. Sustancias muy pequeñas pasan al cerebro, sustancias más grandes no pasan al cerebro, ¿vale? Pasa el oxígeno, pasa el dióxido de carbono, pasan las sales, ¿vale? Pero hay bacterias que no pasan al cerebro. ¿Y eso para qué es? Para autoprotegerse. ¿Qué es lo que ocurre? Si vosotros digáis, por ejemplo, llegamos y nos hacemos un análisis de sangre porque nos encontramos muy cansados o porque pensamos que nos duele mucho la garganta y te manda un análisis de sangre por si tienes algún tipo de infección, cuando cogemos análisis de sangre, nosotros vemos que dentro de las células que tenemos que mirar son los linfocitos, ¿no? Neutrófilos, macrófagos, o sea, neutrófilos, basófilos y demás. Pues bien, esos linfocitos no se hallan en el cerebro. ¿Por qué? Porque sería peligroso que una infección, por ejemplo, que aconteciese a nivel de la mano, esas bacterias o esas bacterias pudiesen llegar al cerebro o esos linfocitos, si existe una reacción inmune exacerbada, quiere decir que es muy, 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 muy grande, mayor de la que puede implicar esa infección, ¿vale? Esos linfocitos puedan llegar al cerebro y puedan matar neuronas. Por eso, el sistema nervioso tiene sus propias células de defensa. Y no solo eso, sino que presenta otro conjunto de células. Mirad, aquí yo veo una neurona. Como os he dicho, la información de una neurona y otra se transmite a través de impulsos eléctricos en el axón, ¿vale? Está la neurona, las dendritas, el axón, ¿vale? Bien, dentro de a nivel de estos axones, lo que veis aquí son como una especie de acúmulos, ¿vale? Como una especie de vaina. Esto es la manera más fácil de explicarlo, que se me ocurre, es pensar lo que es un cable, ¿vale? Un cable que está protegido, que tiene una cubierta de plástico, ¿vale? Para evitar que cuando yo lo toque, pues me pueda electrocutar. Pues esto es igual, ¿vale? Es decir, rodeando este cable, rodeando estos axones, lo que yo observo, ¿ves? Como he dicho, esta es la neurona. Lo que yo observo rodeando estos cables son como una especie de acumulaciones, como una especie de engrosamientos.
¿Esto para qué sirve? Pues tenemos que tener en cuenta que las neuronas tienen que transmitir la información a una velocidad enorme. Para favorecer que esa información se pueda transmitir de la manera más rápida posible, lo que se precisa es un sistema lo más eficaz posible. Eso quiere decir que el impulso eléctrico no va a nivel del axón, sino que va saltando de aquí a aquí, ¿vale? Hace así como un conejo, pum, 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 ¿vale? A contribuir a formar esta vaina que rodea el axón, interviene un conjunto de células que recibe el nombre de oligodendrocitos, ¿vale? Oligodendrocitos. Luego también tengo otro conjunto de células que recibe el nombre de astrocitos, que aquí los tenéis en amarillo. Estos astrocitos están en contacto con las neuronas, ayudan a hacer que la función de estas neuronas sea la más eficaz posible, ¿vale? Actúan también de soporte, contribuyen a formar la barrera hematoencefálica, están en contacto con el torrente sanguíneo, con los vasos sanguíneos de dentro del cerebro, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Esto es un vaso sanguíneo. Y por último, un conjunto de células que para nosotros son sumamente importantes, que son las células microgliales, ¿vale? Estas células microgliales que veis aquí en verde son, por así decirlo, las células que son de soporte o que forman la estructura de soporte del sistema nervioso central y que se movilizan cuando ocurre algún tipo de patología, ¿vale? Por así decirlo, es como si fuesen los policías dentro del cerebro. Tenemos todo un conjunto de células microgliales, ¿vale? Millones de células microgliales que constantemente están rodeando todo el cerebro, ¿vale? Van viajando por todo el cerebro buscando si hay una neurona que se encuentra afectada, buscando algún tipo de patología y viendo que está todo bien. Si no ocurre nada malo, pues la célula microglial permanece inactiva, no hace nada. Si ocurre algo malo o detecta que algo le es extraño, la célula microglial se activa. Emite una serie de prolongaciones que rodean a eso que les es extraño, por ejemplo, la neurona que se está muriendo, y evalúa qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y si es algo que es tóxico, que cree que es tóxico para el sistema nervioso, lo que hace es que moviliza a más neuronas, perdón, a más células microgliales, a más microglia. Esto, en definitiva, ¿qué es? Esto, en definitiva, es lo mismo que ocurre con los linfocitos. Cuando existe una infección, los linfocitos poco a poco se van acumulando, o rápidamente, dependiendo cómo sea, se van acumulando en torno al agente infeccioso. Pues la microglía es igual, es como si fuesen los linfocitos dentro del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que esta inflamación dentro del cerebro, que nosotros llamamos neuroinflamación, es el objeto de nuestro estudio aquí en la Universidad Llame I de Castellón. Nosotros estamos interesados en modular este efecto neuroinflamatorio. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué? Mirad, la razón por la cual nosotros intentamos modularla es por lo siguiente. Todo esto que veis aquí son células microgliales, es microglía, ¿vale? Son estos policías del cerebro, que como veis tenemos mucho, tienen numerosas prolongaciones. En este vídeo, que lo he obtenido de la página web de la Sociedad Española de Neurociencia, que es el primer vídeo, que obtuvo el primer premio en la categoría de vídeos de divulgación del doctor Federico Soria. Y lo que vais a ver son, voy a quitar el sonido, son células microgliales, es microglía, que veis aquí que están totalmente moviéndose, ¿veis? Hasta que detectan algo que les es ajeno, que es que yo he cogido un láser y a este cultivo de células microgliales las he enchufado con un láser. Claro, la célula microglial dice, ahí, aquí pasa algo extraño. Tiene que evaluar qué es lo que pasa. La manera de evaluarlo es emitiendo una serie de prolongaciones, ¿vale? Que les sirven para decir, hey, ¿qué es lo que pasa aquí? Voy a acercarme y ver qué es lo que está pasando. Rápidamente lo ven, son conscientes y cuando dejo de llevar el láser, la célula microglial, las prolongaciones, vuelven a tener la célula microglial una morfología normal, ¿vale? Vuelvo a enchufar con el láser, vuelve a ocurrir lo mismo, ¿vale? Bien. Por eso te diréis, vale, Paco, pues está muy bien, ¿no? Si yo tengo unas células que protegen mi cerebro, pues ¿qué problema hay? Maravilloso. El problema viene cuando la alteración es puntual. Es decir, si está un tipo de alteración puntual, las células microgliales se movilizan, eliminan esa alteración, no hay ningún problema. Pero en muchas ocasiones, como ocurre con el caso de las enfermedades
neurodegenerativas, esas células microgliales, esa microglía, estas células, esta función protectora se altera. Se altera de manera que lo que hace es que sobreprotegen. Entonces, imaginaos que cogen la célula de la microglía, detecta que hay una neurona que se encuentra mala, ¿vale? Que se encuentra infectada por un virus. La microglía puede puede desencadenar todo un proceso inflamatorio que implique dos opciones. Una, que elimine el virus de esa neurona. Otra, que la microglía piense que la manera más eficaz de acabar con ese virus no es eliminar el virus, sino matar directamente a la neurona. ¿Por qué? Porque las posibilidades que tiene de matar al virus dentro de la neurona son muy pocas, ¿vale? Ese virus se puede escapar rápidamente y, sin embargo, si lo que hace es que mata a la neurona y mata al virus, ¿vale? Esa neurona, por ejemplo, afectada por el virus ya no le va a servir para nada. Bien, es un caso puntual en el cual se ejerce una neuroinflamación, una inflamación del sistema nervioso de manera puntual, ¿vale? Por ejemplo, una reacción inflamatoria es la fiebre, ¿vale? Yo tengo un patógeno que me afecta, pues elevo la temperatura de mi cuerpo para acabar con esa bacteria, ¿vale? Con ese virus, lo que sea, ¿vale? Me defiendo. Pues la microglía dentro del sistema nervioso sirve para defenderte contra algo que te es extraño. En el caso de la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y otro caso de enfermedades neurodegenerativas, lo que se observa es que esta microglía, que realmente su función debe ser puntual, es decir, su pico puede estar pues, durante unas horas o unos días o unos meses en el cerebro en su estado activo, es decir, movilizada, desencadenando una inflamación. En el caso de enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, como digo, tú puedes observar que 15, 20, 30 años después de que el paciente comience con los síntomas, estas células están activas. Es decir, no tienes una inflamación que sea aguda, sino una inflamación que es crónica. Y esto es lo grave, ¿vale? ¿Por qué es grave? Porque la inflamación en sí, cuando es aguda, cuando es algo puntual, es buena. Pero una inflamación que es crónica, por ejemplo, pensar en una artritis reumatoide, ¿vale? Cuando es aguda, o sea, cuando es crónica, cuando es para siempre, o una fibromialgia, cuando es para siempre, en ese caso, el paciente sufre, ¿vale? Pues algo semejante es lo que ocurre con la microglía, con las enfermedades neurodegenerativas. Nosotros lo que estamos estudiando es cómo modular esta respuesta neuroinflamatoria para ver si somos capaces de modular esta respuesta neuroinflamatoria al comienzo de la enfermedad, seríamos capaces de detener o ralentizar de alguna manera la enfermedad, ¿vale? Y esto es lo que os queríamos presentar en esta charla, ¿vale? Explicar un poquito el sistema nervioso, conceptos fundamentales y algo de lo que estamos haciendo. Luego, esta más o menos es mi línea de investigación. Tengo otras compañeras que han colaborado conmigo en llevar a cabo este trabajo, como es Aroa Mañas y Esther Castillo, que investigan sobre todo en lo que es temas de estrés en las primeras etapas de la vida, ¿vale? Al poco de que lo que es la infancia y la adolescencia, ¿vale? Y otros investigadores que también son compañeros y que han colaborado en esta presentación, como es la doctora Isi Gil y el doctor Paco Lucha, que igualmente están interesados justo en una proteína y su posible implicación en enfermedades tales como el autismo. Y nada, esperando que hayamos disfrutado todos de esta charla, pues quedo a vuestra disposición si luego, cuando tengamos esta charla por Zoom o por Meet, que está programada dentro de las jornadas, pues responder cualquier duda que tengáis. Muchas gracias.